Bendiciones, hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, ¿verdad? Estamos saludando una vez más desde aquí, desde la Iglesia de Cristo Benecer Campeche. Queremos agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra a través de estos medios, ¿verdad? Y esperamos ser de bendición también para sus vidas. Hemos vivido un tiempo de alabanza, ¿verdad? Y ahora nos toca compartir un momento la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que allá en sus lugares tal vez me pueda ayudar, hermano, y a orar conmigo un breve tiempo de oración, ¿verdad? Un breve tiempo de una palabra de oración para poder ponernos en las manos del Señor. Y que sea el Señor, hermano, por encima de cualquier cosa, que sea el Señor el que hable y que no seamos nosotros. Así que allá en sus hogares, hermano, donde usted se encuentra con sus ojitos cerrados, tal vez con su rostro inclinado, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, como iglesia, Padre. Que no importando si estamos separados físicamente, pero ciertamente estamos unidos en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Dios y Padre de todos nosotros, Señor. Te ruego que tú bendigas tu palabra, Señor, en esta mañana, que pueda traer, Señor, no solamente ánimo, que pueda traer no solamente consuelo, sino que también pueda venir, Señor, a hacer que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de lo que hemos estado haciendo, Señor, en este tiempo que nos toca vivir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Entonces allá, mire, ayúdeme. Allá en su casa, busquen su Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Y déjeme leerle, por favor, la traducción. Esta es la nueva traducción viviente. Usted sabe que el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, hermano, trata específicamente de la fe, ¿verdad? Y el versículo 1 empieza diciendo: después la fe, la certeza de lo que se espera, aquella convicción que no se ve. Pero yo quiero que usted baje sus ojitos hasta el versículo 23, hermano, y que ahí lo siga con la mirada. Mire cómo dice: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo. Y aquí quiero que usted me preste atención, hermano. Mire cómo dice esta versión. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Si hiciéramos un poquito, hermano, de contexto acerca de la historia, de la vida de Moisés, hermano, de su nacimiento, tendríamos que volver a un punto, hermano, de la historia de Israel, en el cual ellos habían sido cautivos, hermano, bajo el yugo de Egipto, hermano. Ellos estaban oprimidos bajo el yugo de esclavitud en Egipto. Aproximadamente para el tiempo en el cual Moisés nace, hermano, ellos ya llevaban 350 años de cautiverio, hermano, de estar bajo aquel yugo opresor, de ser esclavos, hermano, de ser aquellos que construían ciudades, aquellos que recibían latigazos. 350 años, hermano, de ser esclavos. Pero mire que el pueblo de Israel, hermanos, había multiplicado en tal manera. Era la promesa de Dios, hermano, aquella promesa que Dios le había dado a Abraham, que Dios le había dado a Isaac, que se había multiplicado de tal manera aquel pueblo, que Faraón, el rey de Egipto, había decretado, había determinado, hermano, que todo varón que naciera, todo niño varón que naciera, iba a tener que ser muerto en el momento mismo del parto. O sea, cuando estuviera naciendo, ahí mismo, hermano, las parteras tendrían que matarlo, acabar con él, asesinar a aquellos pequeños. ¿Sabe qué me llama la atención, hermano? De la vida de Moisés y de la vida de sus padres también, hermano. Aquella valentía que este hombre, que esta mujer, los padres de Moisés, hermano, tuvieron para que en medio de una crisis, porque vivían una crisis, hermano, que de repente estén asesinando niños, que de repente durante 9 meses estás esperando el nacimiento de tu hijo y te lo asesinan, hermano, acabado de nacer. Pero me llama la atención la valentía de que de estas dos personas, de este hombre, de esta mujer, de los padres de Moisés, tuvieron para arriesgarse, hermano, a dar fruto, para arriesgarse a fructificar en medio de una crisis. Y es aquí, hermano, donde se involucra aquello que da título al capítulo 11 de Hebreos, hermano. Es aquí donde se involucra la fe. Entonces, mire, aquella fe que Dios puso en la vida de esta pareja, hermano, lo que les permitió fue obtener una recompensa.
en este tiempo de crisis en el cual usted y yo estamos, hermano, sabe que nos va a sacar adelante. ¿Sabe qué nos va a permitir, hermano, salir adelante? No es ni el gobierno, hermano, por mucha ayuda que pueda dar el gobierno. No son las amistades. No son ni siquiera nuestra posición o nuestra capacidad económica aquello que nos va a sacar adelante. En esta crisis, en este tiempo, lo que nos va a sacar adelante es nuestra fe. Nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en que Dios tiene todo bajo control. Nuestra fe, hermano, en que pase lo que pase, Dios nos tiene bajo su mano. Dios nos tiene bajo su cobertura, hermano. Y en esa fe usted y yo debemos descansar. Pero la Biblia también habla de que durante 3 meses, hermano, 3 meses, 90 días, aquellos padres, aquella pareja, hermano, tuvo que guardar aquel niño, aquel Moisés, hermano. ¿Se imagina usted estar escondiendo, hermano, el llanto de un niño recién nacido? Yo no sé si usted tenga hijos, me imagino que sí. Pero cuando los niños son pequeños, hermano, qué difícil es callarles, ¿verdad? Sobre todo cuando empiezan a llorar, hermano, porque tienen hambre, o porque empiezan a llorar porque tienen algún tipo de cólico. Qué difícil es, hermano, y uno los empieza a cargar y los empieza a chinear y hermano, hasta que por ahí, hermano, le da a usted su leche, ¿verdad? Le da el biberón y el niño empieza a calmarse. Qué difícil debió haber sido para los padres de Moisés durante 3 meses, hermano, estar guardando, estar escondiendo a este niñito llamado Moisés. ¿Se imagina usted, hermano? La gente se preguntaba por qué Jocabed no sale. ¿Dónde está Jocabed? ¿Dónde está fulanito? Durante 3 meses. 3 meses estuvieron guardando, estuvieron escondiendo a aquel pequeño del alcance del enemigo, hermano. Y tal vez usted pueda decir, pastor, ¿qué me quiere decir? ¿Que durante 3 meses vamos a estar en nuestras casas guardados? No, hermano. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice la Escritura, que este niño, hermano, este fruto que aquella pareja tuvo, estuvo guardado 3 meses del alcance del enemigo. Tuvieron que esperar 3 meses para salir de una crisis. Pero mire, allá en el capítulo 2 de Éxodo, lo que vimos, hermano, en el pasaje que leímos, dice que los padres, aquellos padres vieron que su hijo, que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. Yo no sé, hermano, qué tenía Moisés. Yo no sé si Moisés tal vez era rubio, de ojos azules, hermano, pero en algunas versiones dicen que era hermoso, que Moisés era hermoso. Cuando nació era hermoso. Y los padres se dieron cuenta de que ese niño era algo fuera de lo común. Por eso mismo y por el amor que ellos tenían, hermano, aquel niño fue guardado del alcance del enemigo. Ahora, usted y yo, hermano, somos un pueblo fuera de lo común. Usted y yo somos un pueblo, hermano, que somos especiales. Pastor, ¿cómo voy a ser especial? Sí, hermano, usted y yo somos un pueblo fuera de lo común. Tal vez ahí en su casa podrá decir amén, hermano. Pero mire lo que dice la Escritura allá en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 10, la primera parte del versículo 10 nada más, hermano. Mire cómo dice en esta también nueva traducción viviente. Mire para que usted sepa y usted crea que usted es un pueblo sumamente especial. Mire cómo dice el Señor, pues somos la obra maestra de Dios, hermano. ¿Qué es una obra maestra, hermano? Todo escultor, todo pintor, todo artista, hermano, de repente tiene una obra, una escultura, un cuadro en el cual pone toda su dedicación, todo su empeño, todo su esfuerzo, hermano. Una obra, hermano, en la cual la pone en el lugar principal de la casa, hermano. En el lugar principal del museo, porque esa es su obra maestra. Dice la Escritura, hermano, que usted y yo somos la obra maestra de Dios. Que en usted y en mí el Señor dedicó su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, su amor, hermano. Dio todo lo que Él tenía por usted y por mí. Entonces, mire, usted y yo somos algo fuera de lo común. Somos un pueblo fuera de lo común. Y si somos una hechura especial, hermano, si somos la obra maestra de Dios,
necesitamos aprender, usted y yo necesitamos aprender a estar guardados en el tiempo de Dios. Usted y yo necesitamos saber que hay un tiempo en el cual nos tenemos que guardar, hermano. Pero ¿para qué escondernos, hermano? ¿Por qué guardarnos? Mire, cuando la Biblia menciona allá en Hebreos capítulo 11, verso 23, que aquellos padres escondieron a Moisés, utiliza una palabra que es crupto. Y crupto quiere decir guardado. Crupto quiere decir encubrir, ocultar, interno, lo interior, lo privado, hermano. Yo estoy convencido que tuvo que haber una revelación de parte de Dios en lo secreto hacia los padres de Moisés, hermano. Algo que los hizo entender que su hijo era fuera de lo común. Y que los llevó, independientemente del amor que le tenía, los llevó a guardar, hermano, a esconder a ese pequeño durante 3 meses. Oye usted y a mí, Dios nos ha dado una revelación especial, hermano. Nos ha hecho sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Y en estos últimos tiempos, hermano, hay cantidad de siervos de Dios, hermano. Hemos estado viendo las prédicas de los apóstoles, ¿verdad? Y hay cantidad de siervos de Dios que están diciendo que el tiempo se está cortando por amor a usted y a mí. Esta es una revelación, hermano. Esto es algo que nos tendrá que llevar a guardarnos y escondernos en este tiempo. Pero, hermano, no estoy hablando de un escondernos por cobardía, porque escuchábamos en la palabra de profecía, hermano, que decía que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, hermano. Entonces no es un escondernos por tener miedo, no, es un guardarnos para recibir recompensa de parte de Dios. Entonces lo que yo quiero enseñarle hoy, hermano, es que tenemos que tener un tiempo para guardarnos. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, hermano, y a través de su palabra, mostrarle personajes de la Escritura, mostrarle hombres en la Escritura que en algún momento se guardaron y por obedecer obtuvieron una recompensa. Entonces yo quiero pedirle que me acompañe, por favor, allá al libro de Génesis, capítulo 7, versículo 7. Génesis, capítulo 7, versículo 7. Y déjeme leerle el libro del pueblo de Dios. Es otra versión de la Biblia, hermano. Mire cómo dice. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Estamos hablando de Noé. La Biblia está hablando de Noé. Dice, y entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Mira, hermano, Dios escogió a Noé por ser un hombre justo, por su caminar justo en medio de aquella generación tan perversa, hermano. Y mire qué tremendo, hermano, que Dios está buscando hoy hombres justos en medio de una generación perversa. Y los está buscando para guardarlos, los está buscando para preservar sus vidas, hermano, de aquellas aguas. Y Dios le manda a Noé, hermano, demanda de él construir un arca. Y cuando esta arca ya está lista, cuando ya está terminada, cuando ya está totalmente acabada, le dice que entrara al arca, él juntamente con su esposa, con sus hijos y la familia de sus hijos. La Biblia menciona la palabra entrar, y esta es una palabra que es bo, en hebreo es bo, y quiere decir encerrar, quiere decir refugiar, pero mire qué interesante, que también quiere decir someter. ¿Qué es lo que Dios deseaba hacer con el arca en aquel tiempo de la vida de Noé, hermano? Dios estaba buscando que la gente se salvara, que la gente se refugiara en aquella arca, que se sometiera a su palabra. Por eso, hermanos, que Noé, mientras construía el arca, andaba predicando. Les decía, miren, va a venir un diluvio, va a llover, se va a llenar la tierra de agua. Y la gente decía, no, hombre, no va a pasar nada. No, cuando ha llovido, estás loco, Noé. Y lo mismo está pasando el día de hoy, hermano.
Lo mismo está pasando en estos tiempos en los cuales usted y yo estamos viviendo. El deseo de Dios para usted, para mí, para la gente, es que usted y yo entremos al arca, que nos refugiemos, que nos guardemos en el arca de la salvación. Pero mire, hermano, que refugiarse implica un sometimiento, implica un obedecer la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro, la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, hermano. Le quiero leer 3 versiones. La primera es la versión de las Américas. Dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Esta es la Biblia de las Américas. Someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Miren la Nueva Traducción Viviente, como dice, hermano, el mismo pasaje. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y la versión lenguaje sencillo, mire, dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Mire cómo el mismo pasaje, hermano, pero nos muestra 3 cosas diferentes. Uno, que nos tenemos que someter. 3 cosas diferentes, pero que son lo mismo. 1, nos tenemos que someter. 2, nos tenemos que humillar delante de la presencia de Dios. Y 3, tenemos que obedecer a Dios. Entonces, mire, ¿para qué guardarnos? ¿O cómo guardarnos? Obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cómo entrar en el arca? ¿Cómo ser guardados en el arca? Cuando usted y yo, hermano, decidimos someternos a la palabra de Dios. Cuando usted y yo decidimos obedecer a la palabra de Dios. La realidad, hermano, es que el día de hoy a muy pocos les gusta estar encerrados. Yo me imagino que muchos de nosotros, hermano, ya estaremos deseosos, hermano, de poder ir a dar una vuelta. Pero la realidad es que a muy pocos también les gusta obedecer. Tal vez, hermano, si yo le dijera, hermano, usted es obediente. Sí, pastor, amén, gloria a Dios. Pero la realidad es que muy poca gente le gusta obedecer. No le gusta obedecerlo mucho, no le gusta obedecerlo poco. No le gusta ser sometido a la voluntad de otro. Porque al final esa es la obediencia, hermano, hacer la voluntad de otro. Y mire, para poder ser guardados, para poder ser preservados de las aguas, usted y yo nos tenemos que someter. Usted y yo tenemos que obedecer a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Se imagina usted, hermano? Noé estuvo encerrado casi 1 año, hermano, allá juntamente con su familia. Pastor, yo llevo 3 semanas con mi familia, ya no la aguanto. Noé, hermano, 1 año encerrado, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su mujer, y vaya usted a saber qué cantidad de animales tenía Noé en el arca. Pero Noé había entendido que para ser guardado, para poder ser preservado de las aguas, Noé tenía que obedecer, someterse a la palabra de Dios, hermano. Hoy es un buen tiempo para que usted y yo decidamos, hermano, aprender a obedecer. Para que usted y yo podamos decir, Señor, a partir de ahora, mira, voy a obedecer tu palabra, me voy a someter a tu voluntad, voy a ser obediente. Porque, hermano, es lo único que nos va a guardar o nos va a preservar de aquellas aguas. Mire, la segunda cosa que le quiero enseñar hoy, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Otro personaje de la Escritura, hermano, primer libro de Reyes 19, 9. Dice, y allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Mire, hermano, ¿qué pasaba con este hombre de Dios? Este profeta de Dios, poderoso profeta de Dios, hermano. Un día antes, hermano, había matado a 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera. Mire, hermano, los había agarrado por cuchillo, los había llevado a un torrente y los había degollado, uno por uno los había degollado. 850 hombres Elías había degollado.
Pero al día siguiente, hermano, Elías estaba huyendo porque la reina Jezabel se había enterado de lo que él había hecho y le mandó un mensajito diciendo: así me hagan y así me añadan si al día de mañana tú no estás como uno de aquellos profetas. Y cuando oyó aquello Elías, hermano, salió huyendo, salió corriendo, ¿sabe? Elías dejó que entrara miedo a su corazón. Elías dejó que entrara aquel temor, hermano, aquel terror de que lo podían matar. En ocasiones el pueblo de Dios, hermano, y a lo mejor usted, yo, todos juntos, en ocasiones el pueblo de Dios, hermano, obtiene victorias. Una sanidad, hermano, un milagro, un problema resuelto. En ocasiones el pueblo de Dios o el siervo de Dios, hermano, corre delante de la lluvia como lo hizo Elías. Y de repente sucede algo, hermano. Viene algún acontecimiento. Viene el coronavirus, hermano. Viene alguna epidemia, viene alguna pandemia, viene alguna enfermedad que nos desmoraliza, que nos entristece y nos hace tener temor por lo que vendrá más adelante. Elías, después de haber corrido, hermano, después de que huyó, después de que dijo: patitas, ¿para qué las quiero? Después de que salió corriendo, Elías, hermano, fue alimentado por los cuervos. Después de esto, hermano, Elías tuvo que entrar, tuvo que refugiarse en una cueva. ¿Para qué? Para que en aquella cueva pudiera ser encauzado nuevamente en el propósito de Dios. ¿Sabe que no tenemos que mirar este tiempo en el cual estamos en nuestra casa a salvo? Yo espero que usted esté en su casa a salvo, pero no tenemos que mirar este tiempo en nuestra casa como un tiempo de huir. No, hermano, porque nosotros no nos vamos para atrás, ni siquiera para tomar impulso. No miremos este tiempo como un tiempo de huir. Este es un tiempo, hermano, en el cual Dios nos quiere hablar. Allá en su casa, allá en su hogar, allá con su familia, Dios le quiere hablar. Dios quiere encauzarle nuevamente en su propósito. Este tiene que ser un tiempo en el cual usted y yo seamos llenados de nuevas fuerzas. Lo que Elías necesitaba, hermano, era un encauzamiento de nuevo al propósito de Dios. Dios hoy te está preguntando, hermano, a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando. Dios hoy nos está preguntando: ¿qué haces aquí? ¿Qué hace usted ahí sentado en su casa? ¿Qué hace usted sentado tal vez en la hamaca? ¿Qué hace usted sentado ahí? ¿Qué está usted haciendo, hermano? Mire que Elías lo que le contestó al Señor ahí en el versículo 14 del capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y él le dice: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Pero mira, hermano, al final, ¿cómo le dice? He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Según Elías, hermano, ya no había nada más que hacer. Según la percepción de Elías, él era el único que quedaba sirviendo al Señor. Qué equivocado estaba Elías, hermano. Qué equivocados estamos cuando pensamos que solamente a nosotros nos pasan las cosas. Qué equivocados estamos cuando pensamos que solamente nosotros estamos sufriendo. ¿Sabe cómo lo miro, hermano? Elías pensó que su comisión había sido matar a los profetas paganos, que su trabajo ya había terminado, que Dios le había llamado para haber matado a esos 850 profetas. Por eso es que cuando Jezabel le dice: te vas a morir, y él dice: no, pues yo ya no tengo nada que hacer acá. Y mira, hermano, entonces sale corriendo, porque para Elías, desde el lado donde yo lo veo, hermano, para Elías, él ya había acabado su tarea. Él era el único que quedaba ahí para servir al Señor. Pero aún quedaba un propósito de parte de Dios para él. Aún queda un propósito de parte de Dios para usted. No piense, hermano, que este tiempo que estamos viviendo es el fin. No, hermano, es apenas el principio de lo que Dios quiere hacer por nosotros y para nosotros. Es apenas el principio del propósito que Dios tiene para usted y para mí. Pero mire,
No lo sabremos, no lo viviremos, sino vamos a aquella cueva y nos guardamos por un momento para que el Señor, para que la presencia bendita del Señor venga y se manifieste a nuestras vidas. Necesitamos guardarnos, hermano, ¿en dónde? En la cueva. Mire que en aquella cueva de Adulam, David, hermano, encontró un ejército. En aquella cueva donde Elías se refugió, Elías encontró un nuevo propósito en Dios. Encontró un nuevo encauzamiento, hermano, en su vida. Necesitamos ir, hermano, y refugiarnos, guardarnos en aquella cueva. Este es el tiempo, hermano, en el cual en nuestras casas, que puede ser nuestra cueva, en nuestras casas le digamos: Señor, encáuzame de nuevo en tu propósito. Tal vez he perdido la visión, tal vez me he desviado del camino. Este es el tiempo, hermano, en el cual Dios nos está llamando y nos está preguntando: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está usted haciendo, hermano? ¿Qué está usted haciendo en su casa? ¿Qué está usted haciendo en la obra de Dios? Mire, número 3, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 22. Déjeme leerle la versión La Biblia al Día. Dice: de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Mire, hermano, ¿se recuerda que Israel fue un día con el profeta Samuel y le dijo: danos un rey? Queremos un rey. Israel había pedido un rey. Y entonces el profeta Samuel convoca a todo el pueblo, hermano, con sus príncipes a una asamblea, y ahí echaron suertes para escoger, según ellos, para escoger un rey. No sabían que Dios ya lo tenía todo planeado, hermano. No sabían que Dios ya había escogido a un hombre. Y aquella suerte cayó sobre Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, hermano. Pero dice que cuando lo empezaron a buscar, cuando dijeron: bueno, Saulito, ¿dónde está Saulito? Saúl, Saúl. Y Saúl no aparecía, hermano, por ningún lado. Y dice que consultaron de nuevo al Señor, y el Señor le dijo: sí, ya llegó, pero está ya escondido detrás del equipaje. En algunas versiones dice: está escondido detrás del bagaje, detrás de la carga. Y mire, hermano, Saúl, dice la escritura que Saúl era un hombre que miraba por encima del hombro a todo el pueblo. Primero de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Dice: y este tenía un hijo. Están hablando de Cis, ¿verdad? Y dice que Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. Mire qué descripción, hermano, que hacen de Saúl. Joven, apuesto, no había otro mejor que él en los hijos de Israel. De hombros arriba, hermano, dice, sobrepasaba cualquiera del pueblo. Debe haber sido algo impresionante mirar a Saúl, hermano. No solamente joven, no solamente guapo, sino alto, hermano, fuerte. Pero mire que cuando dice sobrepasaba, lo que realmente nos quiere dar a entender, hermano, que es una palabra que es gabuaj. Y gabuaj significa altanero. Gabuaj significa arrogante, elevado. Aquella arrogancia de Saúl, hermano, aquella altanería de Saúl, no le sirvió de mucho cuando fue llamado a desempeñar un oficio delante del pueblo. Si era joven, si era apuesto, no había nadie mejor que él en los hijos de Israel, pero mire, tenía un problema. ¿Sabe cuál era? Era altanero. No solamente por la altura, sino que miraba, hermano, hacía de menos a los demás. Pero cuando le fue dado un oficio, cuando le fue dado un privilegio, hermano, ¿qué decidió hacer Saúl? Se fue a esconder, hermano, ahí detrás del equipaje, detrás del bagaje. A Saúl, hermano, le habían dado un privilegio. Pero mire, cuando dice escondido acá, es una palabra que quiere decir apagar, que quiere decir endurecer, que quiere decir reservar.
Y el equipaje, el bagaje, hermano, significa carga. Saúl era alguien especial, hermano. ¿Recuerda usted a Moisés que decíamos que sus padres vieron que él era fuera de lo común? Saúl era fuera de lo común. Saúl era alguien especial, hermano. Pero ¿sabe? Saúl aún no había entendido la responsabilidad, hermano, de su privilegio. Y se endureció su corazón. Se reservó su corazón por la carga. Ojalá que me esté dando a entender, hermano. Este es un ejemplo de mal guardarse, de mal esconderse. Saúl tenía todo para ser un buen líder. Saúl tenía todo para ser un buen rey en Israel. Pero cuando le dieron el cargo, hermano, aquella carga hizo que él se reservara. Aquella carga hizo que él, hermano, se apagara y se fue a esconder detrás del equipaje. ¿Sabe? Mi consejo es: no se esconda detrás del equipaje. No deje que su corazón se endurezca, hermano, o se reserve por la responsabilidad que le han dado. No deje, hermano, que su corazón, hermano, se esconda ahí detrás de las maletas. En este tiempo que Dios nos permite servir de diferentes maneras y de formas, aprovechemos el tiempo, hermano, para hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado. No se guarde, hermano, no se esconda. Este no es un buen escondite. No se guarde detrás del equipaje, no se guarde detrás de la carga. Salga de detrás del equipaje y diga como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ojalá que usted me esté entendiendo, hermano. Ojalá que yo me esté pudiendo explicar acerca de lo que quiero decirle. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto a Noé, hermano, se guardó para salvación. Elías se guardó para un nuevo encauzamiento en su llamado. Pero Saúl, hermano, se guardó para no cumplir con el propósito. Yo le pido hoy en el nombre del Señor, hermano, no se esconda. Salgamos y cumplamos nuestro propósito. Que nuestro corazón no se reserve. Porque a veces la gente dice: no, yo mejor no me meto. No, yo mejor no me involucro. No, yo no quiero servir porque después lastima. No, hermano. Sirvamos. Tengamos el privilegio. Seamos diligentes de nuestro privilegio, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mirado de una manera especial. Mira el número 4. Allá en el libro de los Cantares, hermano. Capítulo 2, versículo 14. El libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mi paloma se esconde detrás de las rocas, detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Mira, hermano, que aquí en el Cantar de los Cantares nos habla de la paloma, y la paloma es un animal tan significativo en las Escrituras, hermano. Las palomas son famosas por un apego constante, hermano. Yo no sé si usted en alguna ocasión ha oído de alguna paloma, ¿verdad? Pero son famosas por aquel apego constante. Son emblemáticas, hermano, por su orgullo. Usted ve cómo camina la paloma, hermano, con su pecho sacado, ¿verdad? Y ellas van caminando muy orgullosamente. Tienen puntos muy semejantes, hermano, con nosotros. Son un espíritu manso. Su emblema del Espíritu Santo, hermano, es la paloma. Es esta timidez de la paloma, hermano, la lleva a huir, hermano, con temor del pecado. Mire, hermano, así debiera ser el cristiano. Huir con temor del pecado. Aquella timidez que le impide acercarse al pecado, pero que le lleva a huir del mismo pecado, hermano. La paloma es un animalito, hermano, un ave, que cuando hay tormentas muy fuertes o cuando hay un calor muy fuerte, hermano, aquel animalito vuela a refugiarse, a guardarse en las hendiduras de la peña. Por eso es que mire, como dice el pasaje que leímos: mi paloma se esconde detrás de las rocas,
detrás de un peñasco en el precipicio. Déjame ver tu cara, le dice el amado. Déjame oír tu voz, pues tu voz es agradable y tu cara es hermosa. Mira, hermano, que aquí hay algo hermoso. La paloma se refugia allá en la hendidura de la peña para que el amado pueda oír su voz. La voz, hermano, de lo que habla la Escritura es una llamada en voz alta. Como cuando usted y yo llamamos a nuestros hijos. Cuando usted y yo llamamos a alguien que está lejos, lo llamamos en voz alta. También significa un canto, un estruendo, un pregón, hermano. También significa un sonar. La voz de la paloma significa un sonar, hermano, un estruendo. Y en estos días, hermano, de tormenta global, porque ¿se acuerda que dijimos que cuando la paloma ve, hermano, que hay calor o que hay tormentas, ella va y se refugia en la hendidura de la peña? Y en estos días, hermano, donde estamos viviendo una tormenta global, hermano, y días en los cuales parece que un calor no solo físico, sino espiritual agobia al pueblo de Dios. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Volar a refugiarnos en la hendidura de la peña. ¿Sabe qué necesitamos hacer, hermano? Extender nuestras alas y volar, hermano, allá a la hendidura de la peña. Y ahí empezar a hablarle a nuestro amado. Ahí poder levantar nuestra voz para nuestro amado y decirle: amado mío. Y entonces, hermano, en aquella voz el amado va a regresar, el amado va a venir. Que se escuche, hermano, ahí en la hendidura de la peña, que se escuche el sonar de un nuevo canto como pueblo de Dios. Que el tiempo que estemos en nuestras casas sea un tiempo donde se escucha un nuevo canto, donde no sigamos con lo mismo, donde no sigamos con las mismas actitudes, donde no sigamos con la misma alabanza, sino que en este tiempo que estemos guardados en la hendidura de la peña, aquel Espíritu bendito de Dios nos lleve a entonar, hermano, un nuevo canto para el Señor. Que como pueblo de Dios podamos levantar un estruendo de voces para el Señor, diciéndole: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Mira, hermano, qué necesario es que como pueblo de Dios clamemos porque el Señor venga pronto. Yo sé que no está en nosotros, hermano, está en la voluntad del Padre. Pero mientras estemos guardados, mientras estemos escondidos ahí en la hendidura de la peña, hermano, usted y yo vamos a poder decirle: Señor, ven pronto. Amado nuestro, ven pronto. Maranata, te esperamos, amamos tu venida. Porque este tiempo lo que nos está enseñando, hermano, es a valorar lo que usted y yo tenemos. Entonces, mire, nos guardamos como Noé. Nos guardamos como Elías. Noé en el arca, Elías en la cueva. No nos guardemos como Saúl, hermano, detrás del equipaje. Guardémonos como paloma en la hendidura de la peña, hermano, para que nuestra voz se pueda escuchar. Y no solamente decirle: Señor, ven pronto, para que de nuestra voz, hermano, ahí en nuestras casas, en nuestros hogares, ahí con nuestras familias, hermano, podamos darle alabanza al Señor. Yo sé que es difícil, hermano, que ahora cuando no estamos teniendo alabanza presencial, ¿verdad? Pero aún en esos momentos necesitamos ver, necesitamos sentir. Dios necesita escuchar. Que pase lo que pase, le seguimos alabando. Que pase lo que pase, nuestra voz se escuchará como un pregón, como un sonar. Hermano, que es un pregón. Aquellos que andan anunciando por las calles su venta, aquellos que andan anunciando por las calles que venden pan, que venden fruta, ellos están pregonando. Usted y yo no estamos vendiendo nada, pero necesitamos, ahí guardados en la hendidura de la peña, necesitamos pregonar que Cristo viene pronto. Seamos pregoneros de justicia, hermano. Seamos pregoneros de salvación en este tiempo. Y mire, quiero terminar con este quinto punto, hermano. Allá en Éxodo capítulo 33, versículo 22. Ahora, como no estamos en iglesia, hermano, en congregación, en templo, a veces, hermano, es tan difícil, ¿verdad? Saber qué está haciendo la oveja, saber qué está haciendo la persona.
Y todo esto tiene que ver un poquito con lo que vamos a mirar en estos momentos, ¿verdad? Éxodo 33, 22, la Biblia textual dice: y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca. Una vez más la hendidura, hermano. Te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado. ¿Para qué guardarnos, hermano? Mire lo que había pasado con Israel. Habían salido de Egipto, hermano. El Señor los había librado de Egipto. El Señor los había librado del ejército de Faraón. Les había hecho pasar el mar rojo en seco. El Señor había llamado a Moisés, hermano, a la cumbre del monte para poder darle leyes, hermano. Pero cuando Moisés había subido a aquella cumbre y había tardado, hermano, allá, los del pueblo de Israel dijeron: no, este seguramente ya se murió, ya no va a regresar, ya nos dejó aquí abandonados. Y le dijeron a Aarón, mire, el hermano de Moisés, y le dijeron a Aarón, haznos un ídolo, algo que nosotros podamos ver, porque tu hermano Moisés ya se murió, ya no va a regresar. Y mire, hermano, que Aarón le dijo: bueno, pues traigan su oro, traigan todo aquello que necesitamos. Dice que fundieron, hermano, el oro y salió, dice Aarón, dice la escritura que dijo Aarón, que salió un ídolo. Y cuando Moisés va bajando, hermano, ya de la cumbre del monte, dice que de repente empieza a escuchar como música. Y se voltea con Josué y le dice: ¿no escuchas música? Y Josué le dijo: más o menos. Y cuando ya bajan al campamento, hermano, ven que todos están danzando alrededor de aquel becerro de oro, hermano. Y en su ira, en su enojo, hermano, en su decepción, Moisés agarra aquellas tablas que el Señor había escrito con su dedo y las tira, hermano, y las rompe. Y usted sabe ahí todo lo que se vino. Pero después Moisés vuelve a subir, hermano, al monte, y el Señor le vuelve a dar tablas de la ley. Pero mire, ya cuando estaba allá, hermano, en la segunda ocasión, Moisés le dice al Señor: Señor, déjame verte. Señor, mira que hemos estado juntos durante mucho tiempo. Déjame verte, déjame conocerte. ¿A usted le gustaría ver la gloria del Señor, hermano? ¿A usted le gustaría ver a Dios cara a cara? Pero mire que he entendido, ayer que estaba yo estudiando, he entendido que necesitamos hacer dos cosas. Número uno, así como Moisés lo hizo, necesitamos recibir la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios, hermano? Simple y sencillamente es poner orden en nuestras vidas. Las leyes se hicieron, se hacen, hermano, para poner orden en la vida de la gente. ¿Sabe que para ver la gloria de Dios, usted y yo necesitamos poner orden en nuestra vida? Para que el Señor nos guarde, hermano, ahí en la hendidura de la peña, usted y yo necesitamos primero recibir la ley. Usted y yo no me refiero, hermano, a aquella ley antiguo testamentaria, no. El Señor resumió la ley, hermano, en el Nuevo Testamento en dos mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos poner orden, hermano, en estas dos cosas. Necesitamos poner orden en la manera en cómo usted y yo estamos amando a Dios en este tiempo. Porque, hermano, si usted y yo no le estamos dando la importancia de vida a estas reuniones, a este tiempo de palabra, al tiempo de alabanza, si usted y yo no le estamos dando la importancia de vida a la comunión con Dios, hermano, necesitamos poner orden. Quiere decir que tal vez no hemos recibido todavía la ley y no podremos ser guardados en la peña, en la hendidura, hermano, para ver la gloria de Dios. Mire, muchos desean lo bueno de Dios. Muchos desean lo excelente de Dios, lo sobrenatural de Dios. Pero no desean su ley, hermano. Quieren que Dios les bendiga, quieren que Dios les dé, pero no desean obedecer, someterse, como decíamos al principio, a la ley de Dios. Y si no desean la ley, mucho menos van a desear ser guardados en la hendidura, hermano. Si usted y yo deseamos ser guardados,
necesitamos, y se lo digo con respeto, necesitamos poner orden en nuestras vidas. Necesitamos poner orden en nuestras familias. Hermano, usted y yo necesitamos el orden que viene de Dios. Que este tiempo en casa, hermano, que usted y yo vivimos ahora, que este tiempo en casa sirva para recibir la ley de Dios y que ella nos lleve a poner orden en nuestros hogares, que ella nos lleve a poner orden en nuestras vidas, que ella nos lleve a poner el orden que le agrada a Dios. ¿Me está entendiendo? Mire que a veces cuando predicamos aquí es medio difícil porque no le vemos, pero yo espero, hermano, que usted esté entendiendo lo que quiero decirle, para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la cara de Dios, para poder verle tal cual Dios es. Usted y yo necesitamos, número uno, poner orden. Y número dos, ese orden nos va a llevar a que el Señor nos guarde en la roca, en la hendidura de la peña, hermano. Mire, si no lo hacemos así, estaremos perdiendo nuestro tiempo. Si usted y yo no revisamos la manera en cómo estamos amando a Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Ay, otra vez, allá en la iglesia virtual, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Mire, hermano, necesitamos poner orden acá. ¿Cómo estamos amando a Dios? Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, 5 cosas, hermano, 5 cosas en las cuales usted y yo necesitamos entender que tenemos que guardarnos. Número 1, ahí sí, en el arca, hermano, como Noé, guardarnos para una preservación de nuestras vidas, para que nuestras vidas sean guardadas de la multitud de aguas. Número 2, como Elías, hermano, en la cueva, para que usted y yo seamos encauzados a un nuevo propósito, para que usted y yo seamos renovados en nuestras fuerzas. Cuando Elías salió de aquella cueva, el Señor ya le había dado un nuevo propósito. Le dijo que iba a ir a ungir a Asael por rey sobre Aram, a Jehú por rey sobre de Israel, y que iba a ungir, hermano, a Eliseo como su sucesor. Le había dado un nuevo propósito. No todo se había terminado para Elías, hermano. No todo se ha terminado para usted. Ahora en la cueva, hermano, busquemos el nuevo propósito. Busquemos el encauzarnos nuevamente en el propósito de Dios. Número 3, hermano. No, eso sí no lo hagamos como Saúl. No nos escondamos ahí detrás del bagaje, detrás del equipaje. Que nuestro corazón no se cargue por la responsabilidad que tenemos. Al contrario, hermano, también sin ser arrogantes, sin ser altaneros, pero que podamos cumplir, hermano, el privilegio que Dios nos dio. Recuerde que el Señor también le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Que ahora usted y yo podamos entender como Saúl, hermano, salir allá de aquel equipaje, detrás de aquel equipaje. Número 4, como la paloma, hermano, que como paloma podamos guardarnos, pero que ese guardar sea para hablarle a nuestro Señor en voz alta. Que ese hablarle sea para traer un pregón de justicia delante de la gente. Que aquel guardarnos como paloma sea para decirle: Señor, ven pronto, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y número 5, como Moisés, hermano, allá en la peña, que quería mirar la gloria de Dios, pero que primero le tenían que haber sido dada, hermano, la ley para poner orden. Y aquella ley le llevó a poder ser guardado en la hendidura. Y entonces sí, cuando el Señor pasó, dice que Él cubrió. Unas versiones dice que cubrió su rostro con su mano derecha. Dios con su mano derecha cubrió el rostro de Moisés. Y lo único que alcanzó a ver Moisés fueron sus espaldas. Pero hermano, mire, con las espaldas de la gloria, con las espaldas de aquella presencia maravillosa de Dios, con las espaldas tenemos más que suficiente. Pero hay una promesa para usted y para mí, que un día no solamente veremos sus espaldas, sino que un día le veremos tal cual Él es, que le conoceremos como Él es, hermano. Y mire, entonces, aprendamos a guardarnos en este tiempo.
Aprendamos sí a ver las cosas, sí, hermano, a estar pendiente de los acontecimientos, pero mucho más que eso, aprendamos a guardarnos en la presencia del Señor. Aprendamos a vivir, hermano, en la presencia del Señor. Yo espero, hermano, que usted me haya podido entender y que yo me haya podido dar a entender, hermano, en esta mañana. Queremos orar por usted, déjeme orar por usted, déjeme bendecirle y que esta palabra pueda venir, hermano, y ser un consuelo, pero que también pueda venir a ser una reflexión a nuestras vidas. Así que allá en su lugar, hermano, ahí donde usted está, le ruego que usted cierre sus ojitos, ahí incline su rostro, hermano, y que podamos juntos hacer una palabra de oración para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de predicar. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder, Señor, hablar tu palabra, Señor. Gracias porque tu revelación no cesa, Padre, sino que si te buscamos, tú estás ahí, Señor, para bendecirnos. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que como aquellos padres de Moisés, Señor, podamos mirar que somos un pueblo especial, que somos un pueblo fuera de lo común, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos guardarnos para preservación. Permite, Señor, que podamos ser encauzados mientras nos guardamos en aquella cueva en tu propósito, Señor. Padre, haznos salir detrás de aquel bagaje, Señor. No permitas ahí que nos guardemos. No permitas ahí que nos escondamos, Señor. También permite, Señor, que podamos guardarnos para hablarte, para levantar un clamor, Señor, por ti. Y por último, Señor, para que podamos poner orden y podamos ver tu gloria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo levanto mi mano, Padre, y a la distancia bendigo a tu pueblo, Señor, a todos aquellos que nos han visto, a todos aquellos que nos han escuchado, a todos aquellos que nos han seguido, Padre, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, Padre, con la autoridad, Señor, que tú nos das, bendigo a tu pueblo, Padre, y te ruego que este tiempo sea una bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde, que el Señor siga haciendo su obra en usted. Le bendecimos desde Campeche, agradecemos al Señor por la oportunidad de hablarle y por la oportunidad de predicar su palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde siempre.